Y rituales extraños, no en Bolivia, sino en España, se producían también muy cerquita de la frontera entre Francia y Navarra. Allí, en una aldea que seguro que le suena, Zugarramurdi, fueron quemadas muchas brujas, fueron acusadas de pactar con el demonio y ocurrieron muchísimas cosas. Yo les invito, desde Cuarto Milenio, a intentar conocer qué sucedió y cómo se vive hoy en Zugarramurdi, la aldea de las brujas. Una noche como esta, pero de hace 400 años, varias mujeres fueron quemadas vivas. Procedían de la aldea navarra de Zugarramurdi. Les acusaban de hacer pactos con el maligno, realizar cocimientos de niños, desenterrar a los difuntos o incluso beber sangre humana. Desde ese juicio, que fue muy sonado, este pequeño pueblo fue vigilado estrechamente por las autoridades de la Inquisición. El Santo Oficio creía que era un lugar maldito. Es curioso porque 4 siglos después, en este mismo enclave, se va a alzar un museo de antropología y brujería. Da la sensación de que la larga sombra de la hechicera no se aleja nunca de estas montañas. Yo les invito a un viaje a la aldea de las brujas, a Zugarramurdi. Hoy la noche es más oscura que nunca. El viento del norte penetra hasta lo más profundo del bosque. Y aquí, en la soledad de las montañas, la luna parece mantener todavía el embrujo que antaño ejerció sobre los que pisaban esta tierra. De día es tan solo un páramo más, pero cuando el sol se oculta y caminamos por sus entrañas, somos conscientes de que aquí, hace siglos, se realizaron macabras ceremonias en honor de Satanás. Básicamente aquelarre, que es palabra aceptada en el diccionario de la lengua castellana, es palabra de origen vasco compuesto que significaría literalmente, dicen que significaría literalmente prado del macho cabrío, ¿no? Prado del cabrón, porque se supone que era la reunión de las brujas con el diablo. O sea, el inherente a ser bruja era servir al diablo. Salvo por los viejos textos de la Santa Inquisición, poco o nada sabemos sobre el mundo de las brujas. Para algunos, estas malévolas hechiceras eran las herederas de antiguas tradiciones paganas. Para otros, sencillamente, se trataba de servidoras del demonio. De lo que no cabe duda es que aquí, en la tierra navarra fronteriza con Francia, que se conoce como Valle del Baztán, fue donde mayor poder y notoriedad alcanzaron. En un principio a la bruja era un personaje normalmente solitario, además, era la persona altruista, que como tenía más conocimientos que el común de la gente, pues era la que normalmente se recurría cuando había problemas, ¿no? Era la típica partera, era la persona a la que se recurría cuando una persona estaba enferma y no había salida a esa enfermedad, era la persona a la que se recurría pues cuando las cosechas van mal, el tiempo tampoco acompaña y oye, tú ya sabrás de algún rezo o de algo así. La caza de brujas más importante que jamás haya acontecido en nuestro país tuvo lugar en Zugarramurdi, otro nombre hilado ya para siempre a este tema oscuro. Más de 300 vecinos fueron acusados por practicar todo tipo de rituales macabros, desde adoración al diablo hasta canibalismo. El escenario de aquellas ceremonias fueron estas cuevas cercanas a la aldea. Cuevas maldecidas por las que todavía hoy transcurre un pequeño arroyo, el río del infierno. Bajo el embrujo de la luna, iluminados por la luz del fuego, gran parte de los vecinos de Zugarramurdi tomaron parte activa en aquellos aquelarres. Entonces se le rodea, que es lo que más llama la atención del aquelarre, de una parafernalia mágica, satánico-mágica, ¿no? Personas que se metamorfosean, se convierten en animales, que van volando en escobas, que van sobre animales,
que tienen relaciones sexuales con demonios, que comen niños crudos, que desentierran cadáveres, que hacen pócimas con las cuales luego envenenan los campos, matan al prójimo. El poder de las brujas siempre se basó en el conocimiento ancestral que tenían de la naturaleza, un saber prohibido que solo se transmitía entre ellas. Sus brebajes y ungüentos eran potentes drogas capaces de anular la voluntad de quienes acudían a sus ceremonias. Así se convertían en auténticos esclavos sometidos a la hechicera. Hierbas como la mandrágora, el extramorio o el bereño, mezcladas de manera conveniente, eran capaces de provocar en sus adeptos estados alterados de conciencia que les hacían creer que habían estado en las mismísimas puertas del infierno. Y existe una anécdota, podríamos decir así, de un grupo de químicos alemanes que experimentaron con una receta conservada en un texto del siglo XVI. Elaboraron ese ungüento, ese supuesto ungüento de brujas, se lo administraron y vieron que todas las sensaciones que describían las brujas en los procesos inquisitoriales y en los juicios a los que fueron sometidas, todas esas sensaciones las experimentaban ellos mismos, con lo cual estos ungüentos, lo que las brujas decían que experimentaban era verdad. Lo que no era verdad era que estaban en presencia del demonio, sino que eran las sensaciones que producían todos estos alcaloides a nivel del sistema nervioso central. Según pudimos comprobar, lo realmente misterioso del mundo de la brujería en Zugarramurdi es que leyendas y hechos imposibles traspasaron las fronteras del tiempo hasta llegar al presente. En pleno siglo XXI, no son pocos los vecinos de este lugar los que narran hechos sorprendentes que un día les sucedieron a ellos o a sus familias. La tía le dijo a su sobrina: esto es cosa de brujería, nos vamos a agachar, vamos a rezar 3 avemarías y esto desaparecerá. Entonces se agacharon, miraron al suelo, rezaron 3 avemarías y cuando levantaron la vista había desaparecido ya el zarzar ese. Y vinieron al pueblo y hablaron con don Felipe. Yo a don Felipe sí que lo he conocido, que era uno de los curas de Zugarramurdi. Y don Felipe les dijo: estas cosas ocurren, pero no hay que contarlas. El convencimiento de que los hechizos de las brujas son todavía una realidad rotunda es lo que hace que en Zugarramurdi podamos encontrar diversos amuletos colgados en la puerta de muchas casas. Ahí están, como si el tiempo no hubiese transcurrido, desafiando al poder de la magia negra. Los más usados son la oscura cabeza de un macho cabrío, conocido como el Akerbelz, o el Eguski Loren, o Flor del Sol. Este último se suele poner en el dintel de la puerta principal de la vivienda, pues aseguran que sus espinas son ponzoñosas para las brujas. Está claro que los tribunales de la Santa Inquisición acabaron físicamente con ellas, pero no con sus sortilegios o con su memoria, ya que aún hoy muchos vecinos de Zugarramurdi son todavía capaces de recitar de memoria algunos de sus conjuros. O espiritua, zuk biziaren sekretuak dakizuna, erakuts nazazu egiaren bideak. Utz nazazu nire itzindakoen su inguruan dantzatzen. Erakuts nazazu, eize bezain aske izaten, zapelatza bezain indartsu eta natura bezain jakintsu. El ocaso llega de nuevo al Valle del Baztán. La noche negra y densa envuelve una vez más a Zugarramurdi. Por sus calles, ahora solitarias, ecos de voces de otro tiempo parecen resonar desde la nada. ¿Quién sabe? Quizá el espíritu de aquellas mujeres que un día desaparecieron entre tinieblas siga más vivo de lo que creemos. Se pasa de huello y se queman estas brujas por, estén muy atentos, renegar de Dios, blasfemar, hacer homenaje al demonio, adorar y sacrificar en su honor, ofrecerle los hijos, matarlos antes del bautismo, consagrarlos a Satanás aún en el vientre de sus madres, matarlos para hacer cocimientos, comer carne humana, beber sangre y desenterrar a los muertos. El martillo de las brujas
siglo XV, libro esencial para comprender el fenómeno que estamos investigando, y dice: para golpear a las bruxas y sus herejías con poderosa maza. Nos acompaña Mar Rey Bueno, doctora en farmacia, especializada en lo que fue la utilización de ciertas hierbas, de cierta botánica en el mundo del misterio. Mar, ¿esto era real? ¿Esto era objetivamente lo que hacían las brujas? ¿O era la mente perturbada de algunos inquisidores poniendo leyes para capturarlas? Bueno, el listado tan impresionante que tú has leído, eso es producto de la mente perturbada de los inquisidores. Normalmente se basaba en toda una serie de conocimientos y de tradiciones paganas que habían evolucionado durante toda la Edad Media y que ellos utilizaron de una manera exhaustiva para perseguir a todo tipo de mujeres. Tú has hecho tu último libro, tu último estudio, se llama Los libros malditos, tema apasionante. Yo no sé si llega a ser un libro maldito, pero era el manual absolutamente imprescindible para atacar a estas mujeres. ¿Qué diferencia había, Mar, entre hechiceras, que yo creo que son más o menos respetadas, las que hacen filtros, y las brujas auténticas que adoraban al demonio? Digamos que las brujas actuaban para sí mismas. Era un pacto que habían establecido ellas con el diablo, según nos cuentan los inquisidores, y que lo utilizaban para su propio provecho, mientras que las hechiceras utilizaban todo este tipo de conocimientos que rozaban y entraban de lleno en la magia negra, tal y como se entendía en el momento. Pues las hechiceras lo utilizaban para los demás. Ellas, digámoslo así, eran como unas profesionales de la magia negra, ¿no? Vendían sus servicios elaborando pues todo tipo de maleficios para actuar contra personas, o bien de filtros amorosos para conseguir el amor de galanes, ¿no?, en la época. Nos da la impresión de que España es el país donde la Inquisición hizo más barbaries, pero no es así, ¿no? Parece que en otros países europeos que se han quedado con mejor fama que nosotros, hubo muchas más brujas quemadas, degolladas. ¿Cómo se mataba habitualmente a estas mujeres? ¿Tenían alguna pena especial? Sí, normalmente se dice que la tortura es la que creó la brujería, ¿no? Se las sometía a todo tipo de torturas indescriptibles, y leerlas es como un museo de los horrores, leer ese tipo de torturas a las que eran sometidas para conseguir que declarasen que realmente habían establecido un pacto demoníaco, ¿no? Y una vez que lo habían declarado, entonces las sometía a la hoguera. Era la forma habitual de matarlas. Siempre existe la tradición de que España, ¿no?, por la leyenda negra que cargamos desde hace 4 o 5 siglos, siempre se dice que fue España la que más brujas llevó a la hoguera, y es mentira. Se calcula, esto es muy difícil de estimar, pero los historiadores calculan que se llevaron a las hogueras en torno a 100.000 personas, de las cuales 40.000, figúrate lo que te estoy diciendo, fueron ajusticiadas en Alemania. Ajusticiamientos que fueron imágenes terribles que marcaron una época. Estoy recordando ahora mismo una historia que nos contaron hace bien poco en Toledo. Una de las últimas brujas toledanas quemadas vivas, Catalina Sánchez, aseguraban los testigos que se presentaron en el juicio que la veían pactar con el demonio en una iglesia. Ella dejaba una especie de monedas en las 4 esquinas de ese templo sagrado y en plena noche esperaba que apareciese algo. Misteriosamente, los testigos que accedían al juicio decían que lo habían visto una especie de cerdo negruzco o de macho cabrío que se aproximaba y que llegaba a dialogar con voz humana con esta bruja. Esto está en los procesos oficiales de la Inquisición toledana. Vamos a hablar ahora, Mar, si te parece, de plantas mágicas, una de tus especialidades como farmacéutica, un mundo apasionante, se veían cosas extrañas, había viajes alucinatorios. Vamos a empezar, si te parece, escuchando a un reportero de pro, a un hombre avezado en rodar todo lo que son las selvas de Sudamérica, es Juan José Revenga, y nos cuenta su experiencia con una de esas hierbas de brujos que parece que abren la puerta a otro mundo, la ayahuasca o soga del muerto. Ayahuasca quiere decir soga de muerto en quechua. Esto nos da una idea de lo que vamos a ver. Es la reina de las plantas sagradas, pero las plantas sagradas son los mayores alucinógenos que existen, como por ejemplo este. Ese sabor, cuando te entra por la garganta, te cae y es como si te hubiera metido el fin del mundo dentro. Se empieza a revolver todo, que al fin y al cabo no olvidemos nunca que es un veneno, uno de los venenos más potentes que existen. Empieza a revolverse todo, la primera media hora es muy mala, luego se tranquilizan las cosas con los ícaros del chamán, los cánticos, te echa sopladas de humo, te echa el agua florida, y bueno, más o menos vas llevándolo. El ayahuasca lo utilizaban los pueblos primitivos, en principio era para ver las guerras, para ver si deberían de atacar al enemigo, para ver el futuro, el pasado. Ese fue el principio. Ahora, ¿dónde hemos llegado? Hemos llegado que la gente viaja a la selva, al Alto Amazonas, a colocarse. El ayahuasca te transporta a otros mundos, te lleva a otros lugares, pero también es mortal.
Para poder viajar, tienes que estar en el filo del cuchillo, entre la vida y la muerte. Ese es el momento en el que viajas y puedes ver otras cosas. Puede pasar de ser la mejor experiencia de tu vida a ser la peor. De cómo los demonios se aproximan a las brujas tras el uso de determinadas plantas mágicas. Mandrágora, beleño, belladona, nombres lejanos para los que no conocemos este asunto. Mar, tú como farmacéutica, como doctora en farmacia, sabes perfectamente las propiedades de cada una de estas plantas. ¿Se exageraba mucho o realmente son plantas peligrosas que hacen acceder a otros estados alterados de conciencia? No, son plantas muy peligrosas que actúan a nivel del sistema nervioso central y provocan todo tipo de alucinaciones. Se pensaba tradicionalmente que era una invención de las brujas, ¿no? Y que ellas realmente volaban y realmente acudían a los aquelarres con los machos cabríos y todas estas historias. La realidad es que con estas plantas, estas recetas, algunas que han perdurado a lo largo de la historia, diversos científicos alemanes hicieron experimentos y comprobaron que experimentaban en sus propias carnes todas las sensaciones que nos contaban las brujas en los procesos inquisitoriales. O sea, que estaban contando una auténtica verdad. ¿Cuál sería la planta? Tienes varias láminas ahí. Tengo que decirles, amigos de Cuarto Milenio, esto es muy interesante, que en pleno siglo XXI, donde todo se consigue con bastante facilidad, nos ha sido casi imposible, bueno, imposible, conseguir las plantas físicamente. Mar, hay un mundo hermético en torno a estas plantas venenosas, no es tan fácil acceder a ellas, sigue siendo un mundo cerrado, un coto bastante privado. ¿Cuál sería la más utilizada por las brujas españolas, vamos a llamarlo así? Pues mira, de las que hay aquí, debemos empezar diciendo que, claro, son unas plantas, estamos en una época que no es de floración, evidentemente, entonces es complicado encontrar estas plantas, ¿no? Además, son plantas muy peligrosas, cuyo uso tiene que ser realizado siguiendo unos patrones muy determinados y por personas muy expertas. Cualquiera de estas plantas, en torno a los 30, 40, 50 gramos de una de estas plantas puede provocar la muerte de un ser humano. Por lo tanto, no es una cosa que pueda circular y pueda ser objeto de manipulación, ¿no? Y, bueno, es una cosa peligrosa. De todas las que hay aquí, hay una especialmente interesante que es la mandrágora. La mandrágora, que tiene toda una leyenda en torno a ella, la forma de recogerla. Se decía que tenía su rizoma, es característico, tiene forma antropomorfa, forma de ser humano. Forma de ser humano. Aquí se puede vislumbrar un poquito en esta imagen, hay otras que son más evidentes, ¿no? Es la parte que tiene las propiedades medicinales, la que provoca todo tipo de alucinaciones, de estados alterados de conciencia. Se decía la tradición, y esta es una tradición que viene de los tiempos remotos, recogida por Plinio en el siglo I de nuestra era, pero que ya lo recogía de autores mucho más antiguos que él. Imagínate de dónde llega la tradición. Pues se decía que no podía ser extraída por un hombre, porque si la cogía un hombre, o cualquier persona que la cogiera, o ser humano que lo cogiera, moría en el instante. Entonces, ¿cómo se hacía? Se cogía un perro a cuya cola, a cuyo rabo se ataba una cuerda, cuyo otro extremo se ataba a la planta. Se echaba el perro a correr y de esa manera se extraía la planta. Pero se decía que al extraerse esa planta del suelo emitía un chillido, por esa forma antropomorfa que tiene. Te cuento que una sola raíz de estas valía en el siglo XVII el sueldo anual de un artesano. Tremendo. Hemos dejado a nuestro compañero Juan José Revenga en la toma de la ayahuasca. El mismo proceso, la misma historia, en vez de brujas, chamanes. En América es así, hombres capaces de conectarse con ese otro lado que todas las culturas han vislumbrado, esas sombras que están ahí, que están cerca y que solo algunos pueden ver. Estas tomas de la ayahuasca son un trago, nunca mejor dicho, muy desagradable para el experimentador. ...400 años después de la quema de aquellas brujas de Zugarramurdi, esa aldea, esa región, hace su particular homenaje. Van a hacer un museo de la brujería, de la interpretación antropológica de la brujería en esta comarca. Nos alegra que podamos acercarnos a este mundo tan extraño, siempre tan oscuro. Mar, por cierto, ¿había ciertos ungüentos realmente célebres? ¿Cuál era el más importante, el más practicado por estas hechiceras y que causaba muertes, imagino, conexiones con el más allá? ¿Cuál era el más célebre?
No tienen nombres específicos, pero sí una composición determinada, y pertenecen a este tipo de ungüentos todas aquellas plantas que se elaboraban, todas aquellas plantas procedentes de la familia de las solanáceas, que tienen unos efectos a nivel del sistema nervioso central muy importantes. Estos ungüentos se utilizaban expandiéndolos sobre la piel, extendiéndolos sobre la piel, y concretamente en zonas de una alta irrigación sanguínea, para que los efectos fueran mucho más rápidos, circulasen por el torrente sanguíneo. La zona más habitual era las axilas y los genitales. Y aquí te cuento una cosa que normalmente no se sabe, ¿no?, y que resulta muy curiosa cuando se lee por primera vez. ¿Tú sabes para qué servía el palo de la escoba de las brujas? ¿No? Normalmente se dice que era donde se montaban las brujas, iban volando por los aires hasta el aquelarre. Bueno, pues no es así. El palo de la escoba se utilizaba para untar en la vagina este tipo de ungüentos, porque la vagina es una zona muy irrigada, con muchos vasos sanguíneos, que rápidamente daban paso a todo este tipo de sustancias al torrente sanguíneo y provocan un efecto prácticamente inmediato. Conocimiento asombroso el de las brujas de aquella época, que no nos extraña que alcanzaran esos estados realmente, a veces, dicen las crónicas, de los inquisidores sobre todo, orgiásticos. El aquelarre se convertía en una especie de procesión de sexo, sangre, muerte, según los denunciantes. Un mundo realmente intrigante y que, repetimos, ahora se va a volver a poner de moda, por lo menos en ese pueblo de las brujas, Zugarramurdi. Mar Rey, muchísimas gracias por tu primera visita a Cuarto Milenio. Esperamos tenerte muy pronto aquí de nuevo. Encantada. Por cierto, que el cine, la gran pantalla, tampoco se ha olvidado de las brujas. El tratamiento ha sido muy diverso, a veces como pedigüeñas hechiceras, celestinas misteriosas, conocedoras de filtros de amor y muerte. El cine nunca ha dejado de lado la sombra de la brujería. ¿Buscas conocimiento del infierno? Yo te enseñaré. ¿Qué hace? No te muevas ni hables. Cuando aparezca el otro, yo le sujetaré. ¿El otro? ¡Silencio! Ya se acerca. Señora. Señora, ¿me oye? Daban sangre al jinete sin cabeza. Sigue la senda india hacia donde el sol muere. Síguela hasta el árbol de los muertos. Y baja hasta el lugar donde el jinete reposa. Estoy completamente seguro de que las personas que hace 400 años vieron aquellas brujas ardiendo, chillando entre el crepitar de las llamas, no podrían olvidar mientras viviesen esas imágenes